El maestro llevaba el almuerzo del niño todos los días, pero un día, su padre lo puso en su mochila. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Hambre silenciosa. El sol brillaba sobre la imponente fachada de la escuela Saint-Pierre, un prestigioso colegio privado donde la excelencia académica y la tradición se imponían sobre cualquier otra cosa. Entre los estudiantes de uniformes impecables, destacaba Samuel, el único niño negro de su clase. Aunque su padre, Andrés, trabajaba incansablemente para darle la mejor educación posible, la sensación de ser diferente lo acompañaba todos los días. No tenía muchos amigos, y aunque algunos niños lo trataban con indiferencia, su mayor preocupación era otra, el hambre. Cada tarde, cuando llegaba a casa después de un largo día de clases, su estómago rugía, y aunque intentaba disimular, su padre comenzaba a notar su delgadez y el cansancio en su rostro. Durante meses, Andrés había preparado cuidadosamente el almuerzo de Samuel todas las mañanas, asegurándose de que su hijo tuviera una comida nutritiva. Sin embargo, cada día, al preguntarle qué había comido, Samuel bajaba la mirada y respondía con evasivas. No tenía mucha hambre, murmuraba, o comía algo rápido en el recreo. Pero su padre no estaba convencido. ¿Cómo un niño en pleno crecimiento podía pasar el día sin apenas comer? Al principio, pensó que tal vez su hijo se sentía avergonzado de su comida frente a los demás niños, pero algo en la forma en que Samuel evitaba el tema lo inquietaba profundamente. Un día, mientras doblaba el uniforme de su hijo para el día siguiente, Andrés notó algo extraño en su mochila. No había restos de comida, ni envoltorios, ni rastros de que hubiera almorzado lo que él le preparaba. Algo no cuadraba. Decidió observar más de cerca y empezó a hacer preguntas más directas. Pero Samuel, con su inocencia, simplemente encogía los hombros y decía que a veces se le olvidaba comer. La sospecha comenzó a crecer en la mente de Andrés. No podía ser una simple coincidencia que, día tras día, su hijo volviera con hambre a casa. Fue entonces cuando tomó una decisión. Al día siguiente, él mismo pondría la comida en la mochila de Samuel, asegurándose de que nadie más la tocara. Con este pequeño gesto, pensó, podría confirmar si todo estaba en orden o si había algo más que su hijo no le estaba contando. No imaginaba que, con este simple acto, estaba a punto de descubrir una verdad mucho más perturbadora de lo que jamás habría sospechado. Capítulo 2. La sombra en el aula. A la mañana siguiente, Andrés se despertó más temprano de lo habitual. Preparó con esmero el almuerzo de Samuel, asegurándose de que todo estuviera bien guardado en un recipiente hermético dentro de su mochila. Antes de que su hijo saliera de casa, revisó que la comida estuviera en su lugar y lo despidió con un beso en la frente. Hoy quiero que me cuentes todo lo que comiste, ¿de acuerdo?, dijo con una sonrisa. Samuel asintió, pero evitó el contacto visual. Andrés sintió un ligero escalofrío al ver esa reacción, pero prefirió no presionarlo más. Durante todo el día, el padre no pudo concentrarse en su trabajo. Cada vez que intentaba sumergirse en sus tareas, su mente volvía a la imagen de Samuel en el colegio, preguntándose qué estaría ocurriendo realmente. ¿Su hijo estaría regalando la comida? ¿Un niño le hacía bullying? ¿O acaso había una razón aún más oscura detrás de su silencio? Cuando la tarde llegó y Samuel cruzó la puerta de casa, Andrés lo recibió con un abrazo, pero su mirada se fijó inmediatamente en la mochila. Con el corazón latiendo fuerte, la abrió y, para su horror, encontró la comida exactamente como la había guardado esa mañana. Intacta. Samuel, dime la verdad, dijo Andrés con un tono serio pero calmado. No comiste nada hoy, ¿verdad? El niño, sintiéndose acorralado, bajó la cabeza y jugueteó con las mangas de su suéter. Su silencio lo delató. Andrés sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente mal en todo esto. Se arrodilló frente a su hijo y le tomó las manos con ternura. No quiero que tengas miedo de decirme lo que pasa. Lo que sea, hijo, estoy aquí para ayudarte. Samuel titubeó, y por un instante, pareció debatirse entre decir la verdad o seguir ocultando el secreto que cargaba en sus pequeños hombros. Finalmente, con un hilo de voz, Samuel murmuró, el profesor, él siempre me pide mi almuerzo. La frase cayó como un martillo en la mente de Andrés. Por un segundo, creyó no haber escuchado bien. ¿Cómo dices?, preguntó, tratando de contener la rabia que comenzaba a arder en su interior. Samuel, con los ojos llenos de miedo, tragó saliva antes de repetir, el profesor se lleva mi comida todos los días.
Andrés sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Cómo era posible que un adulto, un maestro, alguien en quien había confiado la educación de su hijo, estuviera haciendo algo tan cruel? En ese momento, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que descubrir la verdad y tomar medidas. Capítulo 3. Descubriendo la verdad. Andrés pasó la noche en vela, con la mente atormentada por lo que su hijo le había confesado. ¿Cómo podía un maestro, una figura de autoridad, abusar de un niño de esa manera? No era solo la comida, era la humillación, la impotencia, la sensación de ser menos. La indignación se mezclaba con la necesidad de actuar, pero antes de enfrentarse a la escuela, debía confirmar cada detalle. No bastaba con saberlo, necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, antes de que Samuel saliera de casa, Andrés le habló con voz tranquila, aunque su corazón latía con furia. Hijo, hoy quiero que observes todo con atención. ¿Cómo te pide la comida? ¿Lo hace en privado o frente a los demás? No quiero que te sientas presionado, pero necesito que me ayudes a entender. Samuel asintió con un leve temblor en los labios. Sabía que su padre estaba molesto, pero también sentía el alivio de no cargar solo con aquel secreto. Esa tarde, cuando Samuel regresó de la escuela, su expresión estaba cargada de emoción contenida. Andrés se acercó con paciencia. Cuéntame todo, dijo suavemente. Samuel respiró hondo y comenzó a relatar. Siempre lo hace en el aula, antes del recreo. Se acerca a mi mesa y me dice que le dé mi comida. Si dudo, me mira de esa forma, como si yo tuviera que obedecer. Andrés sintió que se le apretaba el pecho. ¿Alguien más ve esto? Samuel negó con la cabeza. Los otros niños están ocupados con sus cosas, y los que ven, solo bajan la mirada. Andrés cerró los ojos por un momento, respirando hondo para no explotar. Sabía que la rabia no le ayudaría a resolver esto. Necesitaba un plan, una forma de exponer la verdad sin que su hijo sufriera represalias. Miró a Samuel y le sonrió con ternura. Mañana, papá se encargará de esto. Ya no está solo, hijo. Y en su interior, juró que ese profesor nunca más volvería a hacerle daño. Capítulo 4. La trampa. Andrés se levantó antes del amanecer con un solo pensamiento en mente: tenía que atrapar al profesor en el acto. Sabía que si simplemente confrontaba a la escuela sin pruebas, todo podría ser minimizado, tergiversado o incluso ignorado. Después de todo, ¿quién creería a un padre trabajador, cuyo hijo era el único niño negro en una escuela privada llena de privilegios? La injusticia de esa idea le revolvió el estómago, pero en vez de dejarse consumir por la impotencia, decidió actuar con inteligencia. Antes de que Samuel saliera de casa, Andrés le entregó un pequeño grabador de audio, un dispositivo diminuto que podía esconder fácilmente en su mochila. Hijo, quiero que lo dejes encendido cuando entres a clase. No hagas nada diferente, solo pon la mochila donde siempre la dejas y actúa con normalidad. No te preocupes, yo me encargaré de lo demás. Samuel asintió, aunque sus manos temblaban levemente al sujetar el grabador. Andrés lo abrazó con fuerza. Esto va a terminar, te lo prometo. Esa tarde, cuando Samuel regresó, Andrés lo recibió con el corazón acelerado. Sin perder un segundo, tomó la mochila y sacó el grabador. Se sentó frente a la mesa de la cocina y, con los dedos temblorosos, presionó el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchaban ruidos de la clase, el arrastre de sillas, voces dispersas. Luego, una voz grave y autoritaria se impuso sobre el murmullo. Dame tu almuerzo, Samuel. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Señor, pero mi papá me dijo que... No me hagas repetirlo. Silencio. Un largo silencio en el que Andrés pudo imaginar a su hijo bajando la mirada, sintiéndose indefenso. Luego, se escuchó el sonido de una bolsa de plástico siendo arrebatada, seguido de pasos que se alejaban. Andrés apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía lo que necesitaba. Ahora, ese hombre pagaría por lo que había hecho. Capítulo 5. La confrontación. Andrés no durmió esa noche. La grabación seguía resonando en su mente, la voz fría y autoritaria del maestro arrebatándole la comida a su hijo como si fuera un derecho adquirido. No solo era el hambre que había causado en Samuel, era el abuso de poder, la humillación silenciosa que había obligado a su hijo a soportar durante tanto tiempo. Pero eso se acababa hoy. El profesor abrió la boca, pero no encontró palabras. El director intervino, con el ceño fruncido. Señor Ramírez, esto es inaceptable. Tendrá que haber consecuencias por su comportamiento. Andrés lo miró con dureza.
No quiero solo palabras. Quiero que este hombre sea despedido inmediatamente. El maestro se revolvió en su asiento. Esto no es para tanto. Yo solo. Andrés golpeó la mesa con la palma de la mano, su paciencia agotada. Usted no tiene idea del daño que ha causado. Ha humillado a mi hijo, lo ha hecho pasar hambre, lo ha obligado a vivir con miedo. ¿Para qué? ¿Por placer? ¿Por racismo? El silencio en la oficina era ensordecedor. El director suspiró. Voy a consultar con el consejo administrativo. Pero le aseguro, señor Andrade, que esto no quedará impune. Andrés se levantó. Más le vale. Luego miró al profesor una última vez. Porque si ustedes no hacen justicia, yo me encargaré de que todos lo sepan. Y con eso, salió de la oficina, con una determinación inquebrantable. Capítulo 7. La presión crece. Andrés salió de la oficina del director con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía confiar ciegamente en las promesas de la escuela, pero al menos había dejado claro que no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, el asunto estaba lejos de terminar. Si la institución decidía encubrir el caso, tendría que actuar por su cuenta. Esa noche, mientras cenaban, Samuel se mostró más tranquilo. Aunque aún estaba afectado por todo lo que había pasado, ver a su padre enfrentarse al profesor le había dado un poco de seguridad. ¿Van a despedirlo, papá?, preguntó con voz cautelosa. Andrés le revolvió el cabello con cariño. Eso es lo que quiero. Pero si intentan protegerlo, me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que ha hecho. Y Andrés no estaba bromeando. Después de acostar a Samuel, encendió su computadora y comenzó a redactar un correo detallado, dirigido a otros padres de la escuela. Explicó la situación con pruebas irrefutables, incluyendo la grabación, y preguntó si otros niños habían pasado por algo similar. Al amanecer, el mensaje ya había sido enviado a más de 50 familias. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos padres reaccionaron con indignación, exigiendo una reunión urgente con la dirección. Otros se mostraban escépticos, negándose a creer que un maestro de su prestigiosa escuela pudiera hacer algo así. Pero lo más impactante fue un mensaje de una madre que confesó que su hijo también había llegado a casa con hambre varias veces, pero nunca había sospechado por qué. Andrés supo, en ese momento, que no podía detenerse. Esa misma mañana, cuando llevó a Samuel a la escuela, notó miradas furtivas entre algunos padres. El rumor se había esparcido. Y lo mejor de todo, el director lo llamó antes de que pudiera salir. Señor Andrade, necesitamos hablar. Ha causado un gran revuelo. Andrés sonrió con frialdad. Perfecto. Justo lo que quería. Capítulo 8. El peso de la verdad. Andrés entró a la oficina del director con pasos firmes. Sabía que su correo había causado revuelo, y eso era exactamente lo que quería. Sentado detrás de su escritorio, el director lo observaba con una expresión de preocupación y molestia. A su lado, una mujer de traje sobrio, probablemente una representante legal de la escuela, tomaba notas en un cuaderno. Señor Andrade, comenzó el director con un tono tenso, su correo ha generado un gran malestar entre los padres. Muchos están preocupados por la reputación de la escuela. Andrés se cruzó de brazos, sin inmutarse. Me alegra saberlo. Ojalá hubieran estado igual de preocupados por el bienestar de mi hijo. La mujer a su lado carraspeó y tomó la palabra. Entendemos su indignación, señor Andrade. Sin embargo, creemos que manejar esto internamente es lo mejor para todas las partes involucradas. Andrés dejó escapar una carcajada amarga. ¿Manejarlo internamente? ¿Eso significa ocultarlo, minimizarlo, hacer como si nada pasó? No. No permitiré que esto se quede en la sombra. El director suspiró, pasándose una mano por el cabello. El profesor Ramírez ha sido suspendido temporalmente mientras investigamos la situación. Andrés lo miró con dureza. No es suficiente. No quiero una suspensión temporal. Quiero que lo despidan. Quiero que admita lo que hizo y que Samuel sepa que su agresor no volverá a cruzarse en su camino. El director dudó, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y un grupo de padres entró en la oficina, visiblemente molestos. Exigimos explicaciones, dijo uno de ellos, mostrando el correo de Andrés en su teléfono. ¿Es cierto lo que dicen? El director, acorralado, se removió en su asiento. Andrés sintió una oleada de satisfacción. Ya no era solo él contra la escuela. Ahora, el peso de la verdad estaba cayendo sobre ellos. Quiero que ese hombre sea despedido, dijo una madre con firmeza. Si no,
Mi hijo no volverá a poner un pie en esta escuela. El director intercambió una mirada nerviosa con su asistente. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. Andrés lo miró fijamente. ¿Qué van a hacer ahora? El silencio en la oficina fue la única respuesta. Pero Andrés ya sabía que la victoria estaba cerca. Capítulo 9. La decisión final. El ambiente en la oficina del director era tenso, cargado de murmullos y miradas furiosas de los padres que exigían respuestas. Andrés se mantuvo firme, observando cómo el director luchaba por encontrar las palabras correctas, pero no había salida fácil. El problema ya no era solo una conversación privada, sino un escándalo que amenazaba la reputación de la escuela. El director se aclaró la garganta y trató de recuperar la compostura. Entendemos su indignación, dijo con voz controlada. La escuela tomará medidas disciplinarias apropiadas. Andrés se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida. ¿Apropiadas? ¿Qué significa eso? No estamos aquí para escuchar excusas. Exigimos la destitución inmediata del profesor Ramírez. Varios padres asintieron en señal de apoyo. Si ese hombre sigue trabajando aquí, retiraremos a nuestros hijos de la escuela, dijo una madre con firmeza. El director intercambió una mirada nerviosa con la representante legal. La presión era innegable. Finalmente, con un suspiro resignado, asintió. El profesor Ramírez será despedido inmediatamente. Además, revisaremos nuestras políticas para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir. Andrés sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Había ganado. Miró a su alrededor y vio a Samuel de pie en la puerta, con la mochila colgando de un hombro. Su hijo había escuchado todo. Por primera vez en mucho tiempo, vio un destello de seguridad en sus ojos. El director intentó suavizar la situación. Señor Andrade, lamentamos profundamente lo ocurrido. Queremos asegurarnos de que Samuel se sienta seguro en esta escuela. Andrés tomó la mano de su hijo y lo miró con orgullo. Samuel siempre ha sido fuerte. Pero es su responsabilidad asegurarse de que nunca más tenga que pasar por algo así. Con eso, se levantó y salió de la oficina con la cabeza en alto. Había luchado por su hijo, y había ganado. Pero más que eso, había demostrado que nadie tenía el derecho de pisotear la dignidad de un niño. Capítulo 10. Huellas invisibles. Los días siguientes en la escuela fueron diferentes. Sin el profesor Ramírez en el aula, Samuel comenzó a sentirse más ligero, menos tenso. Ya no tenía que preocuparse por su almuerzo ni por las miradas intimidantes de aquel hombre. Sin embargo, aunque la situación parecía haber terminado, las cicatrices invisibles de la experiencia aún permanecían. Andrés lo notó de inmediato. Aunque su hijo comía normalmente en casa, en la escuela aún evitaba sacar su almuerzo frente a los demás. Se quedaba en silencio durante las comidas y miraba de reojo a sus compañeros, como si aún temiera que alguien le arrebatara lo que era suyo. No era solo el hambre lo que el profesor le había robado, también le había quitado la confianza. Una tarde, mientras Samuel hacía su tarea en la mesa del comedor, Andrés se sentó a su lado. Hijo, sé que todo esto ha sido difícil para ti, comenzó, eligiendo con cuidado sus palabras. Quiero que sepas que nadie volverá a hacerte sentir así. Nunca más. Samuel levantó la mirada y por primera vez en días, habló de lo que sentía. A veces todavía siento que algo malo va a pasar, papá, admitió en voz baja. Como si, aunque él ya no esté, todavía tuviera miedo. Andrés le tomó la mano con ternura. El miedo no desaparece de un día para otro, hijo. Pero cada vez que comes sin preocuparte, cada vez que te sientes seguro, le estás ganando a ese miedo. Y yo estaré aquí, siempre. Samuel asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Andrés sabía que la recuperación no sería inmediata, pero lo más importante era que su hijo no estaba solo en este proceso. Capítulo 11. Un nuevo comienzo. La escuela Saint-Pierre intentó encubrir el caso tanto como pudo. Nunca hicieron un comunicado público sobre el despido del profesor Ramírez, ni admitieron la negligencia que permitió que algo así ocurriera. Pero Andrés no necesitaba una disculpa institucional. Su victoria estaba en su hijo, en saber que había luchado por él y lo había protegido. Las semanas pasaron, y poco a poco Samuel comenzó a cambiar. Un día, durante la hora del almuerzo, Andrés recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Samuel sentado en la cafetería de la escuela, abriendo su almuerzo con una sonrisa en el rostro. Su hijo había dado el primer paso para recuperar su seguridad. Andrés sintió que algo dentro de él se acomodaba por fin. Respondió con un simple mensaje: gracias.
Luego guardó el teléfono y continuó su día con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Por la noche, Samuel se sentó en la mesa con su padre, y mientras comían, habló con entusiasmo de un nuevo amigo que había hecho en la escuela. Andrés lo escuchó, disfrutando cada palabra, cada risa. La sombra de lo que había pasado seguía ahí, pero ya no dominaba sus vidas. Habían avanzado, juntos. Capítulo 12. La lección más importante. Meses después, Andrés y Samuel caminaban por el parque un domingo por la tarde. El aire estaba fresco, y el cielo despejado. Samuel sostenía un helado en la mano y miraba a su padre con una expresión seria. «Papá», dijo de repente, «¿crees que algún día el profesor Ramírez entenderá lo que hizo?» Andrés suspiró, reflexionando antes de responder. «No lo sé, hijo. Algunas personas nunca reconocen sus errores. Pero lo importante no es lo que él haga, sino lo que tú hagas con lo que viviste». Samuel asintió, pensativo. Luego, con una determinación sorprendente para su edad, dijo, «Yo no quiero ser como él. Nunca quiero hacer sentir a alguien como él me hizo sentir a mí». Andrés sintió un nudo en la garganta, pero sonrió con orgullo. «Eso es lo más importante, hijo. Aprender de lo malo para hacer el bien». Samuel sonrió y siguió disfrutando de su helado. Andrés lo observó, sintiendo una profunda satisfacción. Su hijo había aprendido una lección valiosa, una que ningún profesor podría haberle enseñado. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba en sus manos. Y mientras caminaban juntos por el parque, Andrés supo que, sin importar los desafíos que vinieran, siempre estarían listos para enfrentarlos juntos.